Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, bienvenidos a este webinar que hemos organizado en Faconauto Seguridad Vial. Me gustaría empezar dando el agradecimiento a nuestros socios que nos acompañan en esta iniciativa de Faconauto Seguridad Vial, que son Fundación Mapfre y Santander Consumer Finance. Es una iniciativa, como todos sabéis, porque aquellos que estamos implicados en vender y reparar movilidad no podemos quedarnos ajenos a esta lacra de accidentes y un tema que nos sobrecoge y en el que queremos poner nuestro granito de arena en las herramientas que tenemos a nuestra disposición, en la concienciación y en la pedagogía a los clientes, a aquellos que conducen, a los conductores y también con acciones que puedan acercar esta filosofía de una conducción segura para todos, para los conductores y para los que están en el coche y para los peatones y para todo el mundo. Y tenemos mucho trabajo por delante, tenemos que hacer muchas cosas y lo que no nos van a faltar nunca van a ser esfuerzos ni vamos a escatimar energías. Hoy este webinar lo vamos a dedicar a conocer un poco más en profundidad aquellas claves de la nueva ley de tráfico y seguridad vial que, como sabéis, se aprobó el pasado 21 de marzo. Estas claves nos las va a dar Juan Luis Fernández, el director de Asuntos Públicos de Faconauto, de la mano del cual vamos a conocer pues, aquello que tenemos que resaltar y que nos concierne de la nueva ley de tráfico. Hoy también especialmente este webinar lo queremos dedicar a los sistemas de retención infantil. Bueno, es un tema que para nosotros nos parece clave, nos parece crucial. No muchas veces damos todas las informaciones o la gente es conocedora de todos estos temas. Lo vamos a hacer, pues yo creo que con uno de los mejores, que es Sergi Ferris, es el CEO de una empresa llamada Safe Design y que ya veréis la importancia y lo que esta empresa está haciendo en estos temas y particularmente en estos sistemas de retención infantil. Antes de empezar, quiero saludar expresamente y con mucho cariño a toda la plantilla del Grupo Santander al que hemos invitado y especialmente a su división Santander Consumer Finance y su programa Vial Fan, con la que trabajamos muy codo con codo en estas iniciativas de seguridad vial. Y, por supuesto, bueno, pues el otro compañero de viaje, que es Fundación Mapfre, que también está muy más que involucrado en estos temas en estas materias de seguridad vial y nadie mejor que él para saludaros, es Jesús Monclús. Ha participado muchas veces con nosotros y es un hombre no solamente comprometido, sino muy activo, con lo cual seguro muchos de vosotros ya le conoceréis. Es el director de área de prevención y seguridad vial de Fundación Mapfre y tengo el placer pues de dejarle la palabra. Agradeceros a todos los que os habéis conectado a este webinar a estas horas y espero que os sea muy útil toda la información que entre todos vamos a compartir con vosotros. Jesús, muchísimas gracias y cuando quieras. Pues gracias a ti, Marta. Para nosotros es un placer estar aquí con vosotros. Voy a intentar ser breve en este saludo. Simplemente decir que Fundación Mapfre lleva 47 años trabajando por mejorar la vida de las personas y la calidad de vida de la sociedad en general. 26 años trabajando en seguridad vial. Y bueno, que quería mencionar una intervención de uno de los últimos congresos de la Federación de Asociaciones de Matronas de España, de la FAME, con quienes también Fundación Mapfre viene colaborando desde el año 2015, que me impactó y que entonces pues guardo y repito que es una afirmación del pediatra sueco Nils Bergman. Este pediatra es el promotor a nivel internacional del movimiento de contacto piel con piel entre la madre y el recién nacido, por ejemplo, que decía: el hábitat natural del bebé es el cuerpo de su madre, y realmente es cierto. Por instinto, por cuestión de supervivencia, a menudo nos preguntamos que dónde va a estar mejor un bebé más calentito, más seguro y mejor alimentado que en los brazos de su madre. Pues bien, seguramente en ningún sitio, excepto, y es una excepción muy importante,
cuando llevamos a nuestro bebé en el coche. Nunca, ni siquiera en el primer viaje de la maternidad a nuestra casa, ni siquiera en trayectos cortos, ni siquiera aunque circulemos a 30 o 50 kilómetros por hora. El niño, la niña, el bebé tiene que viajar sin utilizar una silla de seguridad. Nunca, nunca. Y esto tiene que ser así hasta que los niños crezcan y puedan utilizar el cinturón de adultos, lo cual sucede más o menos cuando tienen 1,35 metro y 35 centímetros de altura, es lo que nos dice la ley, aunque incluso si se pueden mantener en sus asientos elevadores hasta el 1,5 metros, pues normalmente sigue siendo más seguro. Además, la silla tiene que ir siempre bien, no solo tiene que ser homologada, tiene que estar muy bien instalada. De eso pues van las novedades que ahora Juan Luis nos comentará también. Siempre que sea posible, y al menos hasta los 4 años, debería ir mirando hacia atrás. Es mucho más seguro mirar hacia atrás que mirar hacia adelante. Y bueno, no solo esto es una invención o una obsesión que tenemos nosotros. Lamentablemente es triste hablar de siniestralidad, pero los siniestros de tráfico son una de las principales causas de muerte externa en España. En los últimos años, por cierto, los ahogamientos en playas, piscinas, espacios acuáticos, pues están ahí, pero tradicionalmente ha sido el tráfico el principal generador de estas tragedias y, sin embargo, por otra parte, la mayoría son evitables y el 75% en general de las lesiones, el 90% incluso en algunas ocasiones son incluso evitables, con lo cual la solución, digamos, que está en nuestras manos. Y por eso, insisto, no nos confiemos. Los padres tenemos una tendencia, y esto psicológicamente está analizado, a esconder, a no reconocer la posibilidad de que nuestros hijos sufran una lesión, porque es algo tan tremendo que nuestro cerebro es refractario, rechaza ese tipo de ideas. Bueno, pues tenemos que luchar, ¿no?, contra esa resistencia, tenemos que pensar. La parte positiva, como digo, es que la inmensa mayoría de las lesiones se pueden evitar con un uso seguro. Y bueno, finalizo dando las gracias a Faconauto, a Santander Consumer Finance por ser nuestros compañeros de viaje, al resto de ponentes, a Juan Luis Fernández de Faconauto a continuación, a Sergi Ferris, a Albert, que está detrás también de la cámara, ambos grandes amigos y algunos de los mayores expertos a nivel mundial. Es realmente un privilegio tener a estos dos expertos hoy con nosotros. También a Fernando Camarero, compañero del equipo de Fundación Mapfre, por todo el trabajo en esta jornada, y simplemente pues espero que sea de interés. Por favor, no dudéis en hacer las preguntas porque tenéis a algunos de los mayores expertos mundiales a vuestra disposición. Muchas gracias, Marta. Juan Luis, cuando quieras, continúa, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, como siempre. Como ya ha comentado Marta, esta nueva ley de tráfico, esta reforma de la ley de tráfico de 2015, entró en vigor el 29 de marzo. Desde luego es una ley muy importante para nosotros y para nuestros partners, primero como ciudadanos, que tenemos que velar por nuestra seguridad en las carreteras cuando conducimos, y luego también como sector, para la familia Faconauto, porque al final representamos a los principales prescriptores de movilidad, no solamente del vehículo, sino de aquellas cuestiones a tener en cuenta para una condición segura desde el punto de vista de la salud y de la seguridad. Entonces, en este sentido, es nuestra responsabilidad dar a conocer los cambios introducidos por esta norma, para que al final surta efecto en la consecución de sus objetivos. Voy a tratar de resumir de manera sintética, porque es un proyecto de ley bastante denso, pero sobre todo las principales novedades introducidas y los objetivos que se pretende con ello. Estos objetivos se pueden dividir en 3 partes, ¿no? En primer lugar, reducir los riesgos derivados de determinadas conductas más peligrosas al volante, como pueda ser la velocidad, sobre todo en las carreteras convencionales, el uso adecuado de los dispositivos móviles y de elementos de seguridad, como ahora comentará Sergi, un elemento muy importante son los sistemas de retención infantil. También determinados incentivos a la formación y a los comportamientos responsables, y luego también estos cambios hacen referencia a 2 importantes retos que tienen que ver con nuestro sector. En primer lugar, las nuevas formas de movilidad, la conducción autónoma, los vehículos de movilidad personal, y luego también todo lo que es el respeto del medio ambiente, ¿no?
y sobre todo la calidad del aire en las ciudades. En este sentido, la reforma recoge nuevas penalizaciones relacionadas con el incumplimiento de las zonas de bajas emisiones, que como sabéis es un instrumento previsto en la Ley de Cambio Climático y que tiene que estar implementada en las ciudades de más de 50.000 habitantes antes del 1 de enero de 2023. Por aterrizar algunos de los principales cambios, ¿no? En lo que se refiere a la reducción de los riesgos derivados de determinados comportamientos más proclives a provocar algún tipo de daño, lesiones, accidentes o incluso la muerte, el primero de ellos tiene que ver con la velocidad en las carreteras convencionales, desapareciendo esa posibilidad de superar en 20 kilómetros por hora la velocidad cuando se adelanta a otros vehículos. Aquí la DGT, el Ministerio, aduce que aún hoy pues, 2 de cada 3 siniestros mortales tienen lugar en carreteras convencionales. Luego también aumentan determinadas sanciones, tanto económicas como pérdida de puntos en determinados supuestos. En primer lugar, tiene que ver con el uso de dispositivos móviles. Ya estaba prohibido hacer un uso sin manos libres de estos dispositivos. Ahora lo que ocurre es que se incrementan las sanciones y también se incrementan los puntos que se pierden en caso de sanción, ¿no? Pasando de 3 a 6 puntos. También pasa a ser una infracción muy grave, suponiendo la pérdida de 6 puntos y 500 euros de sanción, el arrojar a la vía elementos que puedan poner en riesgo la seguridad vial o producir incendios, ¿no? Luego también se aumentan en 4 puntos la sanción por no hacer uso de elementos de seguridad imprescindibles, como puede ser el cinturón de seguridad, el casco o el sistema de protección infantil conveniente y reglado en la materia, y además hay multas más cuantiosas en caso de un mal uso de estos elementos. En este sentido, esto es una cuestión, en primer lugar, de responsabilidad, pero también de conocimiento, ¿no? Quizás lo que es el fomento del uso de cinturón de seguridad, las distintas campañas de tráfico han conseguido al menos un gran conocimiento de estos sistemas, también del casco, pero quizá uno de los déficits tiene que ver con los sistemas de protección infantil, que además atañen pues, al público o a los usuarios con mayor vulnerabilidad, como son los niños. Luego también se incentivan comportamientos responsables, ¿no? En primer lugar, la bonificación de los cursos de conducción segura y eficiente, que permiten recuperar 2 puntos del carnet cada 2 años. Y que posteriormente se tiene que desarrollar pues, el contenido de estos cursos mediante orden ministerial. Luego también, transcurridos 2 años sin que haya ningún tipo de sanción en firme al conductor, se permite recuperar el saldo inicial de puntos, ¿no? Algo que antes ocurría cada 3 años. Luego, como decíamos, a la hora de abordar los nuevos modelos de movilidad y transporte, todos lo sabemos, las vías públicas pues cada vez están ocupadas por una mayor diversidad de tipos de vehículos. Ya no solamente son automóviles y peatones, sino que también conviven bicicletas, conviven patinetes, lo vemos cada día en la ciudad, ¿no? Y también hace referencia a un reto que de momento es muy incipiente, pero que será muy importante en el medio y largo plazo, que es la conducción autónoma, que implica nuevos elementos de seguridad, pero también desde el punto de vista ético en caso de accidente o en caso de prevención de los mismos. Aquí esta norma regula las características y normas de circulación que tienen que cumplir estos vehículos autónomos y posteriormente será el propio Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico quien establezca estas características. Luego, por otra parte, ya desde el punto de vista de la fabricación, el Ministerio de Industria tendrá que homologar las características que tienen que tener estos vehículos. También se aprueban normas para fomentar la formación en conducción de bicicletas y vehículos de movilidad personal. Luego, otra medida que se incluye para proteger a los usuarios más desprotegidos en las vías públicas, como puede ser el caso de los ciclistas o los usuarios de ciclomotores, se establece la obligación de cambiar de carril en aquellos adelantamientos en carreteras con más de un carril para el mismo sentido. La razón que se aduce es una tendencia también muy preocupante, y es que desde el año 2018 las muertes de ciclistas en nuestras carreteras han incrementado más de un 37%. Y por último, pero no menos importante, esta norma trata de dar instrumentos normativos y jurídicos a los ayuntamientos en la implementación de sus respectivas zonas de bajas emisiones que, como he dicho antes, tendrán que estar establecidas
en al menos los municipios de más de 50.000 habitantes. Aquí se introduce una nueva infracción grave con una multa de 200 euros por no respetar las restricciones de circulación, ya sea en determinadas zonas o ya sea en episodios de alta contaminación. Ahora mismo estas zonas de bajas emisiones están implementadas principalmente en Madrid y Barcelona, que han sido los pioneros, pero el objetivo es que haya un instrumento que aporte determinada seguridad jurídica a los ayuntamientos cuando pongan en marcha estas medidas. Desde luego, como he dicho antes, es una responsabilidad también nuestra y así también, aprovechando que tenemos aquí a muchos concesionarios viéndonos, estamos comprometidos y estamos trabajando con la Dirección General de Tráfico para tratar de fomentar la educación vial entre toda la ciudadanía. Al final somos un sector que estamos presentes en todo el territorio, más de 5.000 puntos de venta y podemos hacer mucho al respecto. Y sin más dilación, no me quiero extender más, doy la palabra a Sergi Ferris. Muchas gracias, Sergi, que como ya es responsable de Safe Design y que nos aportará su punto de vista y su visión sobre un público y una cuestión muy sensible como son los dispositivos de retención infantiles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Luis. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada. Es un placer compartir esta jornada con Faconauto, con Fundación Mapfre, con Santander, con Consumer Finance y la promoción que hacen de la seguridad siempre en primera línea para promover cuestiones de seguridad. Hoy hablaremos de sistemas de retención infantiles, hablaremos del Reglamento General de Circulación, no tan extensamente como José Luis, simplemente haré alguna pincelada, y de cómo transportar mascotas en el coche. La dinámica de cómo funcionaremos, yo haré la presentación. A medida que os vayan surgiendo dudas o preguntas, os agradeceríamos que las escribierais en el chat del YouTube para así, cuando acabe mi presentación, mi compañero Albert, que está aquí, me pasará las preguntas y podremos leer la pregunta e intentar responder vuestras dudas, ¿no? Empezamos con la presentación. Primero de todos, quería hacer una pregunta. ¿Qué es un sistema de retención infantil? Cuando preguntamos esto, el 90% de la gente dice, hombre, Sergi, eso es fácil, ¿no? Un sistema de retención infantil, como dice su propio nombre, es un dispositivo diseñado para retener niños. Y estamos en lo cierto. Eso sería una primera definición de lo que sería un sistema de retención infantil. Ese primer concepto, si no tenemos retención, no somos capaces de reducir lesiones, de minimizar las lesiones que pueda tener un niño en caso de un accidente. En este caso estamos viendo un ensayo realizado sobre una silla que no tiene homologación y donde vemos que hay una rotura de lo que sería el sistema de arnés del sistema de retención de la silla de niños, que provoca que nos quedemos sin retención. En el momento que no tenemos retención, no podemos actuar sobre la deceleración del niño, no podemos aplicar ninguna medida de disipación de energía sobre el niño. Por lo tanto, vemos que, evidentemente, los daños son catastróficos en este caso, ¿no? Pero cogemos ese concepto, retención, pero ahora os pregunto, ¿es suficiente retener? ¿Con un sistema de retención tenemos suficiente? O sea, ¿con retener es suficiente? Y os muestro diferentes casos. Por ejemplo, estos dos ocupantes están retenidos, ¿no? Esta señora está retenida. Incluso este chico está retenido. Pero en los tres casos, la retención que tienen no es la adecuada. Por lo tanto, aquí ya el concepto de retención igual no nos es suficiente. Y me diréis, hombre, Sergi, esto pasa con adultos o pasaba en su momento, pero con niños esto nunca ha pasado. Vamos a verlo. La primera silla, me adelanto, esta silla es una silla que se comercializaba en los años 50. El concepto, la idea era retener al niño, que el niño no molestara.
¿no? Pero es un producto que tuvo mucho éxito en los años 50. Esta silla se comercializaba en los años 60, al igual que esta. Su única virtud, no virtud, igual no es la palabra, su único cometido era retener al niño, ¿no? Incluso esta silla, que ya era como algo más evolucionada, que utilizaba el cinturón abdominal y un cinturón que no se ve mucho en esta foto, pero que está a la altura del pecho, su función también era retener al niño, incluso tenía en su momento ya la función de aplicar unos primeros conceptos de seguridad. Si vemos esta silla que se comercializó en los años 70 en Estados Unidos con muchísimo éxito, es una silla que se llama Hammond, vemos que hay una tensión a la altura del pecho, todo el dummy en este caso está girando, y las lesiones que provocaba este arnés en la altura del pecho, eran incompatibles con la vida. Entonces, ¿qué vemos? Pues retención, solo retener no es suficiente, necesitamos algo más. Ese algo más que necesitamos es la desviación, desviar las cargas implicadas en un accidente, implicadas en una colisión, a las partes del cuerpo que son capaces de recibir esas cargas. No todas las partes del cuerpo son capaces de recibir cargas. Si nosotros aplicamos cargas en el abdomen, pues las lesiones son muy, muy importantes. Por lo tanto, tenemos que desviar esas cargas ¿a qué puntos? Cuando llevamos un arnés, tenemos que desviarlo a las clavículas y tenemos que desviar la carga a la pelvis. Cuando llevamos un cinturón de 3 puntos, ya sea un niño o un adulto, tenemos que desviar a la pelvis y a uno de los hombros, ¿no? Entonces, de esa manera estamos transmitiendo las cargas correctamente. Y me diréis, ahora ya lo tenemos, Sergi, retener, desviar. Si ya lo tuviéramos, veríamos que una silla mirando hacia adelante y una silla mirando hacia atrás, si las comparamos, las dos tienen retención y las dos tienen desviación. Con lo cual, nos falta algo. Una silla mirando hacia atrás es un producto, como decía Jesús, muchísimo más seguro y que reduce muchísimo más las lesiones o incluso las minimiza a cero que no una silla mirando hacia adelante. Por lo tanto, nos falta algo. Lo que nos falta es la absorción o la distribución de las cargas. Lo podemos llamar de las dos maneras. Me diréis, hombre, las sillas ya tienen pues superficies de absorción de energía, etcétera, etcétera. El mejor método para absorber la energía, para distribuir las cargas, no está en los EPS, en los arneses o en los protectores de cabeza, incluso en los protectores laterales. El mejor método está en el sentido en que colocamos la silla. Con lo cual, si hacemos así un ejemplo rápido, cogemos un coche de los años 80, de aquellos que la gente decía, bueno, es que a mi coche nunca le pasa nada porque claro, es muy duro y los coches de ahora se deforman mucho. Bueno, pues si cogemos ese coche y le aplicamos un accidente, tendremos que el coche absorbe muy poca energía. Por eso no se deformaba, porque no absorbía energía. Pero toda esa energía que el coche no absorbía, la teníamos que absorber nosotros. En este caso, si lo aplicamos a niños, tendremos una silla y un niño. Esa energía iba repartida entre parte de la energía, pues lo que comentamos, los arneses, la deformación del plástico, etcétera, etcétera, y parte de la energía bastante alta iba repercutida al niño. Si vamos a un caso actual, pero con una silla mirando hacia adelante, es evidente que el coche absorbe muchísima más energía. Por lo tanto, la energía que llega a la silla y al niño es mucho menor, pero la tenemos que repartir. Hay una parte que recibe la silla y hay otra parte que es la que recibe al niño. Aplicando exactamente este mismo caso, pero cuando colocamos la silla mirando hacia atrás, lo que tenemos es que el coche absorbe la misma energía, la silla absorbe muchísima más energía y el niño solo recibe el 20% de esa energía, más o menos, 5 veces menos que la que recibiría con el niño mirando hacia adelante. Con lo cual, las posibilidades de ese niño de salir ileso de un accidente son muchísimo más altas, ¿no? ¿Por qué pasa esto?
básicamente porque cuando tenemos una silla mirando hacia adelante, tenemos cargas puntuales y no todo el cuerpo contenido. Por lo tanto, la cabeza tiene un lanzamiento, tenemos la protección, tenemos la fijación en el arnés y en la parte pélvica, pero puntualmente estamos reteniendo al niño puntualmente. En cambio, cuando tenemos la silla mirando hacia atrás, todo el respaldo, todo el apoyacabezas de la silla está actuando para reducir las cargas que recibe ese niño. Con lo cual, como resumen, ahora vemos que un sistema de retención infantil necesita retener, desviar las cargas y absorber o distribuir esas cargas en la máxima superficie de la silla posible. Como ejemplo, os pongo un vídeo de una silla mirando hacia atrás, donde podemos ver cómo todo el respaldo de la silla al final está contactando con el niño y, por lo tanto, la distribución de cargas es muy, muy buena y es hacia donde debemos ir, ¿no? A llevar, como decía Jesús, los niños el mayor tiempo posible mirando hacia atrás. Una vez vemos esto, vamos a ver qué nos encontramos en el mercado. Ahora el mercado está en un punto un poco caótico porque nos encontramos con dos normativas diferentes sobre el mismo producto. Esto no debería pasar, pero es lo que está pasando actualmente. Tenemos por un lado un reglamento 44, es un reglamento que se creó en el año 81 y por lo tanto tiene una vida que ya está llegando a su fin y cuando se creó en el año 81 se creó con los conocimientos y con los útiles que había en el año 81. Se ha ido actualizando, pero la base es la misma. 129, que ya se ha creado a partir de nuevos conceptos y todo lo que aprendimos en su momento de la aplicación del reglamento 44. Un breve comentario de cada uno de estos reglamentos. En principio, el reglamento 44 diferencia a los niños y las categorías de las sillas por pesos y su principal característica es un impacto frontal. En cambio, el reglamento 129 diferencia a los niños por tallas o por alturas, ¿no? Y ya incluye un impacto frontal, pero además incluye un impacto lateral. Tenemos unos muñecos de ensayo mucho más actualizados donde podemos controlar muchos más datos de validación de estos muñecos y obliga a las sillas como mínimo a mirar hacia atrás 15 meses, que como decía Jesús, lo recomendable es 4 años o más, todo el tiempo posible, por lo que os he explicado previamente. Si vamos al reglamento 44, como decía, se divide en diferentes grupos. El grupo 00 Plus llega hasta los 13 kilos de peso del niño. Después tenemos el grupo 1, que va desde los 9 kilos hasta los 18 kilos. El grupo 2, 3, que normalmente es un grupo que siempre va conjunto y va desde los 15 kilos hasta los 36 kilos de niño. Y después tenemos los elevadores, que van desde los 22 kilos hasta los 36 kilos. Este reglamento tiene un límite de comercialización, y esto es importante, que es hasta 2024. Con lo cual, hasta 2024 podemos comprar productos en tienda homologados de acuerdo a este reglamento. A partir de esa fecha quedarán prohibidos su comercialización. Pero eso no implica que no los podamos usar. No hay límite de uso. Si nosotros tenemos un producto homologado por el reglamento 44 y lo compramos ahora, lo podremos continuar utilizando hasta el final de su vida útil. ¿No? Si ahora vamos al reglamento 129, como os decía, aquí ya hay una variación en cuanto a las clases y las clases van divididas por la altura del niño. Estos son los 4 ejemplos típicos de los productos que además son los más recomendables. Hacer muchos inventos en cuanto a extensión de sillas de niño que duren muchos años no es nada recomendable, con lo cual lo que tendría sentido probablemente es trabajar con estas franjas de límites de altura, ¿no? Entre 40 y 86 cuando un niño es muy pequeño, cuando es un bebé, en un portabebés, entre 40 y 105 cuando ya tenemos un niño más mayor
hasta los 4 años aproximadamente y después utilizar entre 100 y 150.000 centímetros de niño lo que sería un respaldo con, un alzador con respaldo. Y por último tenemos una categoría que va desde los 125 hasta los 150 centímetros, que serían los boosters. Los boosters se han incluido también en este reglamento porque se ha demostrado que en el caso del impacto lateral es el vehículo, el airbag del vehículo, el que acabará protegiendo esa cabeza en caso de esa colisión, con lo cual es un producto que para niños mayores continúa manteniendo un buen nivel de seguridad, ¿no? Ahora voy a pasar muy brevemente al Reglamento General de Circulación para comentar lo que creo que es más importante. Como decía Juan Luis, la gran modificación en cuanto a sistemas de retención no ha aparecido ahora, sino apareció en 2015. Y en esa modificación lo que se incluyó es que los vehículos de hasta 9 plazas no podían utilizar los asientos delanteros para llevar sistemas de retención de niños. Y entonces solo se incluyeron 3 excepciones a este caso. La primera excepción, si el vehículo no disponía de asientos traseros, muy lógico. La segunda, que esos asientos traseros ya estuvieran ocupados por niños con su sistema de retención. Y la tercera, que no se pudieran instalar en esos asientos dispositivos de retención infantil. Pero además se incorporó algo muy importante en ese Reglamento General de Vehículos, que los usuarios están obligados a instalar correctamente el sistema de retención. Hasta esa fecha, hasta 2015, si nosotros instalábamos mal el sistema de retención en el vehículo, en principio no era algo que fuera punible. A partir de esa fecha, tenemos la obligación de instalar correctamente tanto el sistema de retención como al niño dentro del vehículo. Y ese cambio es muy, muy importante. Por lo tanto, la instalación ahora ya tenía un peso muy importante, pero ahora aún tiene un peso más importante, ¿no? ¿Cómo instalamos al sistema de retención en el vehículo y cómo instalamos el niño en el sistema de retención? Pasan a tener una importancia mucho más superior en este caso. Siempre la ha tenido a nivel de seguridad, pero además ahora es algo que nos van a controlar también o que nos deben controlar. Para instalar el sistema de retención en el vehículo hay una serie de cosas. Las voy a enumerar porque esto implicaría casi una nueva jornada de hablar de cómo se debe instalar correctamente el sistema de retención, todos los errores que cometemos y todo lo que tenemos que tener en cuenta. Pero voy a nombrar algunos de estos condicionantes. Al final, primero siempre es muy importante leer primero el manual de instrucciones del vehículo y después el manual de instrucciones de la silla, ¿no? A partir de eso, fijar correctamente el ISOFIX, apretar la silla al máximo contra el respaldo, ¿no? Que haya las mínimas holguras posibles. Apoyar la pata correctamente en el suelo. Si el suelo del vehículo tiene una caja, es el manual de instrucciones del fabricante del vehículo el que nos va a decir si podemos colocar una pata encima de ese suelo o no. Y por lo tanto, cuando decía, hay que leer el manual porque quien nos da esa información al final es el manual. Quien nos dice qué tipo de silla puede instalar en el vehículo es el manual de instrucciones del vehículo. Cuando un sistema lleva cinturón de seguridad, debemos sacar todas las holguras, debemos tensar al máximo ese cinturón de seguridad para que actúe lo más rápido posible en caso de un accidente. La colocación correcta de la silla en cuanto a dirección. Dices, bueno, nos encontramos muchísimos portabebés que van mal colocados, que van colocados mirando hacia adelante, ¿no? Porque precisamente por estas cosas, o la gente no se ha ido al manual de instrucciones o no sabe bien cómo instalarlo y lo instalan como pueden. Por lo tanto, es algo que a tener en cuenta. La posición del asa, cuando llevamos un portabebés, por ejemplo, en muchos portabebés con cinturón de seguridad, el asa nos está actuando de sistema antirrotacional,
con lo cual es importante que esté en la posición correcta. Cuando nos vamos a instalar al niño, evidentemente la instalación correcta nos la marcará el manual de instrucciones, pero hay cosas a tener en cuenta. La altura del arnés es importante, porque si lo colocamos demasiado bajo, nos va a crear tensiones en el niño y el niño va a estar incómodo. Si lo colocamos demasiado alto, nos va a crear un movimiento añadido en caso de impacto que aumentará o que puede aumentar las lesiones que pueda tener el niño. La tensión del arnés es importante, hay que tensar al niño lo máximo posible. Siempre hay que pensar que tenemos que quitar las máximas holguras posibles de los sistemas que estamos utilizando. Quitar las holguras del cinturón, por ejemplo, cuando tenemos un sistema de 100 a 150 centímetros, quitar la holgura que crea la parte de la pelvis, tensar la parte del pecho del cinturón para que la parte de la pelvis quede muy bien retenida, pues eso en caso de colisión nos puede evitar, por ejemplo, el efecto submarining o una serie de lesiones provocadas por esta distensión del cinturón de seguridad. La fijación de la villa y, sobre todo, el uso del sistema el mayor tiempo posible mirando hacia atrás. Por último, además de tener estas dos cosas en cuenta, tenemos una tercera cosa a tener en cuenta, que es qué hacen los niños cuando estamos viajando. Esos son niños, ¿no? Entonces, en este caso hay un niño, el niño de la izquierda no debería ir mirando hacia adelante, debería ir el sistema mirando hacia atrás porque es demasiado pequeño, pero en cambio los otros dos niños están los dos fuera de posición con el cinturón de seguridad, también fuera de posición. En el caso del niño central lleva un cinturón de seguridad de adulto, pero está demasiado bajo, no contacta con el hombro. El apoyacabezas de esa silla está demasiado bajo y por lo tanto el niño no se puede poner en la silla ni tiene la protección lateral que le proporciona ese respaldo. Y en el caso del niño que está a la derecha, como comentaba, el arnés está demasiado destensado y el niño está fuera de posición, ¿no? Entonces, debemos controlar también lo que hacen los niños y asegurar de que siempre están en una posición óptima cuando viajan en el coche. Como decía, esto daría para otra jornada y con Fundación Mapfre igual estamos planteando algún otro tipo de jornada en este sentido para hablar más en concreto sobre el tema de los misuse, de las malas instalaciones, tanto de los niños como de los sistemas de retención como de la instalación del niño. Ahora pasaría a hablar de cómo se deben transportar las mascotas en el vehículo. En principio, en el Reglamento General de Circulación hay un punto, el artículo 18, que nos dice que tanto mascotas como cosas, os pone al mismo nivel, deben estar transportados, deben estar colocadas adecuadamente para que no interferir entre el conductor o en el manejo del vehículo por parte del conductor, ¿no? Eso implica que debemos retener a las mascotas. Pero no es tan fácil retener a las mascotas, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de productos que se han comercializado que son incapaces de retener a las mascotas. No hay tantos productos que realmente puedan aguantar esta deceleración y por lo tanto es un tema que está en desarrollo o que debe evolucionar más, ¿no? Hay diferentes maneras o diferentes recomendaciones de llevar las mascotas de las cuales ahora hablaremos. En principio, se puede llevar a las mascotas con un arnés, como veíamos, pero hay un laboratorio alemán que sí que tiene una certificación, es el TÜV, y esa certificación garantiza que ese arnés ha aguantado una prueba de choque que nos garantiza que ese animal, esa mascota, no saldrá eyectada. El riesgo de la eyección es
tanto para nosotros, porque recibiríamos el impacto del animal, o mirando de proteger al máximo las lesiones que pueda sufrir el propio animal. El segundo método sería con un transportín. Hay transportines que sí que están diseñados, como en este caso, para quedarse retenidos con el cinturón de seguridad y, por lo tanto, mantener esa posición durante un impacto, durante un accidente. Si no tenemos este tipo de dispositivos y tenemos un transportín normal, lo que podemos utilizar es el concepto de compartimentación. Al final, se trata de colocar ese transportín en los pies del asiento trasero para que ese transportín no tenga espacio de movilidad y, por lo tanto, tengamos una retención de ese sistema a partir de la limitación del espacio que le estamos ofreciendo. Otro sistema sería lo mismo, pero utilizando ese transportín en el maletero. Recordando que debe estar lo más pegado al respaldo del asiento para precisamente evitar esa holgura o ese mayor desplazamiento que podría provocar en caso de colisión. También tenemos como una opción las barreras. Las barreras están definidas en el Real Decreto 2822 y hay un ensayo de homologación en esa normativa y, por lo tanto, debemos buscar barreras homologadas que han pasado ya un ensayo. Y el último sistema recomendable sería llevar fuera del coche en cajas que están adecuadas a llevar a los animales. Con lo cual, haciendo un resumen de cómo transportar mascotas, tendríamos dentro del vehículo arneses o transportines ensayados, si no, compartimentación de esos transportines, evitando el máximo desplazamiento que puedan tener. Dentro del maletero, con una barrera de carga homologada o con un transportín. Y fuera del vehículo, una caja portaanimales en el remolque. Con lo cual, ya estaríamos de la presentación y pasaríamos al turno de preguntas. Me comenta Albert que no hay preguntas, o yo me explico muy bien o me explico muy mal. Con lo cual, pasamos la... Muy bien, Sergi, pues muchas gracias por tu brillante exposición y por mostrarnos de una manera tan clara y tan visual la importancia que tiene el buen uso de los sistemas de retención infantil. Gracias también a Fundación Mapfre y a Vial Fund by Santander Consumer Finance por acompañarnos en Faconauto Seguridad Vial. Seguiremos trabajando para conseguir ese objetivo que nos hemos marcado entre todos, 0 víctimas en las carreteras. Desde luego, los concesionarios trabajan día a día para ser esos prescriptores de una movilidad segura. Sin más, os agradecemos a todos vuestra atención y nos emplazamos a un nuevo encuentro y seguiremos trabajando en Faconauto Seguridad Vial para poder haceros llegar iniciativas de este tipo. Gracias de nuevo y que tengáis muy feliz tarde.